Hola amigos de Latinoamérica, ¿cómo están? Estamos desde la hermosísima Panamá con un invitado de lujo local, el doctor Samuel Boyd. Doctor, Hola, muy bienvenido. buenos días, gracias. Muchas gracias por estar en Controversias, este ciclo entre Oftalmo University y Oftalmólogo del Día, que vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos encanta y nos une, que es la comunicación, y en este caso la comunicación en oftalmología. El doctor Boyd tiene una larguísima experiencia en este tema que comenzó con su padre. ¿Puede contarnos un poquito de esto, doctor? Bueno, la empresa que manejamos, tanto en el tiempo que él estuvo a cargo y luego mi persona, es la Highlights of Ophthalmology, ¿no? Una empresa, y digo empresa porque inició como una revista y luego ya fue mejorando o digamos integrando publicaciones más pequeñas. Eran revistas ya un poquito de más cantidad de páginas y luego se transformaron en libros, luego los libros a formatos digitales y toda la parte tecnológica, ¿no? No te puedo decir exactamente la fecha, pero tengo entendido que el primer libro que él publicó fue en 1958. Wow. Ya las revistas las hacían antes, y ahí sí yo participé de niño. Las revistas se hacían con lo que se conocía como papel cebolla. No era el papel bond que tú conoces. Ajá. Era un papel mucho más delgadito. Bien. La iniciativa vino porque en ese entonces, lógicamente, no había fax, no había internet, no había nada de esto. Y de lo que de paso vamos a tratar de hacerlo ahora en esto, la información que se obtenían en los congresos no había cómo divulgarla, claro. No había cómo pasarla a los otros médicos que no podían ir al congreso. Entonces se tomaban estas entrevistas en los congresos y se transcribían a máquina en ese tipo de papel. Se grapaba, se doblaban, se metían en un sobre y se mandaban por correo. Pues, lógicamente, en los tiempos de vacaciones me tocaba a mí de niño estar en la parte de atrás de la clínica donde se hacía esto, y yo tenía que doblar las páginas, engraparlas y se iban pasando a la siguiente persona que se encargaba entonces de meterlas en el sobre, y otra persona que se encargaba del correo. Ahora, qué trabajo totalmente artesanal. Es correcto. ¿No? Que hoy parece es correcto. Años luz de distancia. Sí. ¿No? Mi padre en ese entonces siempre tuvo la idea de que las fotos clínicas, sí, a diferencia de lo de hoy, eran fotos clínicas totalmente sin ningún tipo de detalle. Entonces, si tú querías dar un tema de una cirugía o pasos quirúrgicos, que era muy importante, mediante una fotografía clínica, no se podía. Entonces, él optó por las ilustraciones, que son muy famosas hoy en día. Esas ilustraciones empezaron en blanco y negro, se hacían con lápiz. Y me acuerdo que una persona, pues un señor que trabajaba en la clínica, que tenía mucha habilidad para eso, pintaba. Hoy tiene, ya falleció, pero tiene cuadros nativos muy famosos. Lo mandaron al hospital de Baylor a que se entrenara en la parte o viera la parte de angiografía, para que también viera la parte clínica y viera cómo era el ojo, claro, y cómo ilustrar los ojos, ¿no? Allá estuvo con la doctora McPherson bajo el entrenamiento de ellos. Después en otros hospitales estuvo bajo el soporte del doctor Sabatés, y así. Estamos hablando de que un dibujante o un pintor. Un dibujante, exacto. Tuvo formación oftalmológica para poder después transmitir eso. Y eso fue una transformación, digamos, te estoy hablando de 2-3 meses. Claro, ¿no? Sí. Luego se pasó la revista, siempre fue en blanco y negro. Hasta que llegué yo, y no es porque yo haya llegado, sino porque me brilló ese día la idea y le comenté, ¿por qué no cambiamos a color? Cambia el formato, ponle el claro, cover de color, y eso va a dar un poquito más de... Y así arrancó la revista en colores. De ahí él se tuvo el contacto con un ilustrador muy famoso que se llama Steve Gordon, que vive en Estados Unidos, y hacía unas ilustraciones que, bueno, hoy en día son muy famosas, pero espectaculares, ¿no? Él sí se entrenó en Estados Unidos
en dibujos oftalmológicos y de otras ramas de la medicina. Y así surgió entonces los primeros libros en blanco y negro y luego fueron siguiendo libros en colores. ¿Cuándo se pasa, digamos, a la foto? Porque ahí era todo dibujo, ¿verdad? Todo fue ilustraciones. Y siempre Highlights se caracterizó por ilustraciones. Por ilustraciones, bien. Muy pocos autores mandaban, o sea, algunos autores mandaban fotos, y si la foto era de buena calidad, se respetaba. Si la foto no era de tan buena calidad, entonces se le pedía al ilustrador que la ilustrara tal y como estaba en la fotografía. Ahora, eso me imagino que genera también un trabajo y un tiempo extra, porque esas fotos, pasarlas a ilustraciones, es un trabajo. Sí, pero eso generalmente, digamos que eso llevó un proceso muy bien organizado, porque no solamente es el proceso y el trabajo, es el costo. Pero lógicamente la revista ya fue adquiriendo más, digamos, suscritos, por llamarlo así. También las mismas compañías participaban en el patrocinio de las revistas y apoyaban a la divulgación, sobre todo digamos, las especialidades quirúrgicas más conocidas, como catarata y glaucoma. Claro. Lógicamente hay muchas compañías oftalmológicas hoy en día que su tema principal es catarata y glaucoma. Entonces, lógicamente, ellos apoyaban mucho en esto porque también se les ponía su advertising en las revistas, ¿no? Entonces, ya cuando esto fue cogiendo más calor, entonces ya pasamos a los libros y había más gente interesada en las revistas, había mucha gente interesada en los libros. Se presentaban los libros en los congresos, inclusive se estilaba, y todavía se hace, en reservar un stand o un booth para presentar solamente los libros. Por supuesto, todo esto con el apoyo no solamente de la industria, sino también de los médicos, muchos médicos que eran amigos de él. Claro. Que él supo llegar a una gran amistad con médicos muy conocidos, ¿no? Jack Dodick, el doctor Sabatés de Kansas, el doctor Strassman en UCLA, el doctor Grau en México, o sea, gente de alto perfil, ¿no? Entonces, todos los médicos también participaban, no solamente con sus temas, sino con sus entrevistas y también de repente en la colocación de los stands, en un lugar estratégico. Siempre daban tips porque a veces uno no sabe ciertas cosas y los médicos sí saben. Oye, ándate y pon el stand en este lado porque por aquí es donde circula más gente. Cosas por el estilo, ¿no? Ahora, qué pasión la suya, por supuesto, y la de su padre en este trabajo constante que empezó allá en los años 50, de comunicar, que es lo que hablamos al principio, y es en realidad un servicio que ustedes dieron a la oftalmología, a los colegas, que es para beneficiar luego a nuestros pacientes, pero claro, es que ese es el mensaje principal. Claro. O sea, las publicaciones se hacen básicamente para que el médico aprenda y para que el médico transmita o pase esto a sus pacientes y tenga un mejor resultado, ¿no? Exactamente. Eso es algo que cada vez se trata de que los médicos, sobre todo los médicos jóvenes que tienen más tiempo, traten de publicar y presentar temas en los congresos pequeños. Es normal, un médico recién egresado que no tiene mucha experiencia, a veces tiene cierto temor, pero para eso son los congresos nacionales, para que puedan exponer sus temas y bueno, ahí van a recibir críticas positivas de cómo a lo mejor tienen algo mal hecho o algo que pueden mejorar, pero eso es parte del entrenamiento de todos, ¿no? Sí. ¿Y cómo se vive hoy este cambio en lo que es la era digital? ¿Cómo se están adaptando a esta nueva etapa? ¿Cómo viene todo ese proceso? Bueno, todo eso también cambia en el sentido de que ya las publicaciones cada vez más se hacen digital y cada vez menos impresas. Porque lógicamente todo el mundo hoy en día maneja una computadora. Médicos que tienen 65, 70 años manejan una computadora y dentro de 10 años el que tiene 50 va a tener 60, el que tiene 60 va a tener 70, todo el mundo usará computadora, todo el mundo usará un iPad y cada vez más la gente estila leer en estos aparatos, cada vez es menos impreso. Entonces, todo esto cambia porque afortunadamente los programas que uno utiliza para hacer un libro o una revista
todo ese texto que uno utiliza, ese mismo programa, se convierta automáticamente en digital. Claro. Yo mando mi trabajo a una imprenta y la imprenta lo imprime, pero automáticamente yo lo puedo cambiar a un formato digital y automáticamente sale a la venta o sale a la divulgación que se necesite, ¿no? Exacto. Qué tema apasionante realmente porque me imagino que debe haber tantas anécdotas, tantas historias después de tantos años, ¿verdad? De estar en este proceso de la comunicación. Realmente de alguna forma quiero agradecerle en nombre de toda la comunidad oftalmológica porque todos hemos leído, hemos aprendido estas publicaciones del trabajo suyo y su padre y ha sido un placer enorme tenerlo acá en Controversias. Muchas gracias. Contándonos un poco estas intimidades y estos secretos de la comunicación en oftalmología. Doctor, un placer. Mil gracias y bienvenidos otra vez. Gracias. Samuel Boyd desde Panamá, acá en Controversias. Magníficas historias. Síganos en Controversias, que la semana que viene un nuevo capítulo. Gracias.